Me llamo Mateo, y si me hubieras preguntado hace un año qué significaba el amor verdadero, habría respondido sin titubeos, Lucía. La conocí en una feria del libro en Salamanca, cuando ambos teníamos apenas 20 años. Ella hojeaba una vieja edición de La tregua de Mario Benedetti, y yo fingí estar interesado en el mismo autor solo para poder hablarle. Me ganó con su risa. Fuerte, sincera. Casi infantil. Como si no tuviera miedo de sentir. Han pasado 12 años desde aquel primer encuentro, y aún me parece increíble que haya querido compartir su vida conmigo. Nos casamos al poco tiempo, sin grandes fiestas, sin promesas cursis. Solo sabíamos que queríamos enfrentarlo todo juntos. Y vaya que lo hemos hecho. La vida con Lucía ha sido todo, menos aburrida. Una montaña rusa emocional, una mezcla de complicidad y caos. Tuvimos que lidiar con la infertilidad durante 5 años, hasta que llegó lo impensable, un positivo. Sofía, nuestra hija, ahora tiene 6 años. Es la viva imagen de su madre, aunque tiene mis ojos. Cada vez que me llama papá, siento que algo dentro de mí se reconcilia con el mundo. Pero esta historia no es solo sobre amor. Ni sobre familia. Es sobre lo que ocurre cuando lo imposible toca a tu puerta. Sobre cómo la persona que conoces mejor puede convertirse en alguien que no reconoces. Y sobre las decisiones que tomamos cuando todo lo que dábamos por sentado empieza a tambalear. Todo comenzó una noche de septiembre. Lucía y yo estábamos en la terraza, bebiendo vino, viendo cómo Sofía dormía a través del monitor portátil. Hablábamos del próximo viaje a Asturias. Llevábamos meses soñando con esa escapada, playas, montañas, silencio. Pero entonces ella me miró con esa expresión que me inquieta. Esa que usaba antes de contarme algo importante, algo que podía cambiar las reglas del juego. Mateo, ¿confías en mí? Mi corazón dio un pequeño salto. La pregunta me descolocó, porque nunca había dudado de ella. Nunca había tenido motivos. Asentí, con una sonrisa forzada. Claro que confío. ¿Por qué lo preguntas? Ella bajó la mirada al vino, girando la copa como si buscara respuestas en su reflejo. Solo quiero que lo recuerdes. No dijo más. Y, como un idiota, no insistí. Pensé que era estrés. Que quizás estaba cansada o preocupada por el trabajo en la fundación. Siempre estaba metida en proyectos sociales, con jornadas largas y agotadoras. Pero al día siguiente, algo cambió. Empezaron los silencios incómodos. Las llamadas que no contestaba delante de mí. Los mensajes encriptados con nombres que no reconocía. Las salidas que antes me contaba con detalle, ahora eran solo cosas del trabajo. Una noche, volviendo del supermercado, vi su coche estacionado frente a una cafetería del centro. Era jueves, y me había dicho que tenía una reunión en la fundación. Pero allí estaba ella, sentada en una mesa, riendo con alguien que no conocía. Un hombre. No muy joven, no muy mayor. Elegante. Familiar, de algún modo que no podía ubicar. No hice nada. Me quedé en el coche, observando desde la distancia, como si fuera un extraño. Ella no me vio. Esa noche, no le dije que la había visto. Me odié por eso. Pero la duda me había tomado de rehén, y aún no sabía cómo liberarme. Lucía seguía siendo mi Lucía. Tierna con Sofía, paciente conmigo, atenta con sus padres. Nada en su comportamiento era abiertamente sospechoso. Y sin embargo, la desconfianza se instaló en mí como una sombra. Un domingo, mientras ella se duchaba, su móvil vibró. No suelo revisar su teléfono. Nunca lo había hecho. Pero ese día, lo hice. Solo vi un mensaje antes de que la pantalla se bloqueara. Fue buena idea. Aún me tiemblan las manos. El remitente estaba guardado como CL. Mis manos también empezaron a temblar. No sabía si lo que había visto era una amenaza, un error, o simplemente parte de algún proyecto que yo no conocía. Pero lo sentí. ¿Cómo se siente el presentimiento antes de la tormenta? Algo estaba pasando. Y lo peor no era no saber qué. Era la sensación de que Lucía, la mujer que me miraba cada mañana como si el mundo valiera la pena, ya no me estaba mirando a mí.
Esa noche me costó dormir. No dije nada. Fingí que todo estaba bien. Me acurruqué junto a ella como siempre, escuché su respiración tranquila. Pero por dentro, algo se rompía. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, vi que había olvidado su agenda sobre la mesa. No me enorgullece lo que hice, pero la abrí. Solo una página. Solo quería encontrar una explicación. Allí, en el sábado anterior, estaba escrito en letra pequeña, casi imperceptible. CL 6 El Muelle. Cerré la agenda. El corazón me latía como un tambor mal afinado. El Muelle. Uno de nuestros lugares. Uno que habíamos dejado de visitar hace años. Y así empezó todo. La búsqueda. El miedo. La certeza. Aún no lo sabía, pero esa nota, ese mensaje, esa tarde, eran la primera piedra de un camino que me llevaría a descubrir una verdad tan inesperada, tan profundamente dolorosa y hermosa al mismo tiempo, que jamás habría imaginado. Porque a veces el amor no se rompe por una traición. A veces se rompe, por un secreto que se guarda para proteger. Y ese era el secreto de Lucía. No podía dejar de pensar en esa nota, CL 6 El Muelle. El nombre, las iniciales, la hora exacta, todo sonaba demasiado planeado. Y yo, el marido, no sabía nada. Pasé el día con esa frase retumbando en la cabeza. Intenté actuar normal, ayudar a Sofía con sus deberes, hablar con mis suegros por videollamada, reírme de sus historias repetidas, pero no estaba presente. Mi mente ya había viajado al muelle. A las 6 en punto. Cuando faltaban 5 minutos para la hora, conduje hasta allí, sin decirle a Lucía. Le mandé un mensaje diciendo que iba a recoger un paquete que había olvidado en la oficina. Me respondió con un ok, cuídate, acompañado de un corazón. ¿Irónico? Aparqué lejos, detrás de una fila de arbustos que me daban vista directa al paseo. El muelle de Santa Clara no era muy concurrido a esas horas, y el viento comenzaba a alborotar las hojas de los árboles. Me sentía como en una mala película, el marido paranoico que sigue a su esposa para descubrir una infidelidad. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si CL era una mujer, una compañera de trabajo, una amiga con quien había planeado algo especial para mí? Mi pecho dolía con solo pensarlo. A las 6:02, Lucía apareció. Llevaba su abrigo beige, ese que solo usaba en ocasiones importantes, y un pañuelo azul que yo le había regalado en nuestro 7º aniversario. Caminaba rápido, como si no quisiera ser vista, y se detuvo justo al final del muelle. Entonces, lo vi. Un hombre salió desde el costado del restaurante cerrado. Alto, moreno, algo encorvado. Se acercó a ella con paso firme. Lucía sonrió. No era una sonrisa cualquiera. No era la sonrisa que usaba conmigo o con Sofía. Era más, íntima. Se abrazaron. No fue largo. No fue romántico. Pero no fue normal. Sentí el corazón latir tan fuerte que tuve que abrir la ventana para respirar. Estaban demasiado lejos para escuchar, pero sus gestos lo decían todo, hablaban rápido, Lucía sentía. Él sacó algo del bolsillo y se lo entregó. Parecía un sobre. Ella lo guardó con cuidado en su bolso. Después, se miraron por unos segundos, y ella le tocó el brazo, como despidiéndose. Él se fue por un camino diferente. Lucía se quedó sola un momento. Luego miró al agua. Y por un instante, juro que la vi llorar. Volví a casa antes que ella. Quería que pensara que no había notado nada, pero por dentro, una tormenta se formaba. Cuando llegó, traía en la mano una pequeña bolsa. Te traje empanadas de espinaca, me dijo, como si nada. ¿De dónde? De la nueva tienda que abrieron en la calle Mayor, respondió rápido, sin pensarlo. Mentira. No había tienda nueva. Yo mismo había pasado por allí esa mañana. Y lo sabía. Porque ya no me fiaba de nada. Cenamos sin mucho que decir. Sofía, ajena a todo, hablaba sobre el dibujo que había hecho en la escuela. Lucía la miraba con dulzura, esa dulzura que tanto me enamoró, y que ahora me resultaba sospechosa. Cuando Sofía se durmió,
Ella se sentó a mi lado en el sofá y apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Estás cansado? Un poco, mentí. Últimamente estás muy callado. Trabajo, nada más. Otra mentira. Estábamos construyendo un castillo de silencios. Uno que podía derrumbarse en cualquier momento. A medianoche, cuando Lucía dormía, me levanté con cuidado. Su bolso estaba en la silla del dormitorio. Lo tomé con manos temblorosas. No buscaba traición. Buscaba paz. Y la encontré, o al menos, parte de ella. Dentro del sobre que había recibido en el muelle había fotos. Muchas. Viejas y nuevas. Algunas en blanco y negro, otras a color. Pero todas tenían algo en común, el mismo niño. Un niño de unos 9 o 10 años. En diferentes lugares, un parque, una clase de música, la entrada de una casa. En el reverso de una de las fotos, en letra temblorosa, decía: se llama Darío. No supe qué pensar. No había cartas. Solo fotos. Pero esa imagen de Lucía en el muelle, recibiendo esas fotos, ahora tomaba otro color. ¿Quién era ese niño? ¿Quién era CL? ¿Y por qué ella nunca me habló de nada de esto? Al día siguiente, intenté actuar con normalidad. Pero algo dentro de mí ya había cambiado. La confianza, esa roca firme sobre la que construimos todo, empezaba a resquebrajarse. A la hora de la comida, no pude evitarlo. Lucía, ¿quién es Darío? Ella dejó el tenedor a medio camino. Su rostro se congeló. ¿Dónde escuchaste ese nombre? Lo vi en una de tus cosas. Me miró fijamente, con una mezcla de miedo y tristeza. ¿Revisaste mis cosas? ¿Ibas a contármelo? El silencio entre nosotros fue la respuesta. ¿Quién es, Lucía? Ella suspiró, y vi cómo su mundo interior se colapsaba. Mateo, hay algo que no sabes. Algo que debería haberte contado hace mucho tiempo. Entonces hazlo. Ahora. Lucía tragó saliva. Darío, es mi hermano. Y con esa frase, todo lo que creía entender, volvió a cambiar. ¿Tu hermano? La palabra se me quedó flotando en la boca, como si no supiera qué hacer con ella. Lucía me miró con unos ojos que no le había visto en años. No tristeza. No culpa. Era algo más complejo. Como si llevara demasiado tiempo cargando con un secreto que por fin podía soltar. No sabía que tenías un hermano, dije, aunque en el fondo ya lo sabía. Esa era la verdad que más dolía. Lucía se quedó callada unos segundos. Su silencio pesaba. Finalmente habló, con voz baja, como si tuviera que caminar descalza sobre los recuerdos. ¿Por qué nunca te hablé de él? ¿Por qué? Porque no sabía cómo hacerlo. Porque me dio miedo lo que pensarías. Porque durante muchos años, fingí que él no existía. Me quedé quieto. Mi café ya se había enfriado, pero ni siquiera lo notaba. Toda mi atención estaba puesta en cada palabra, cada gesto. Lucía, mi esposa, con la que había compartido más de una década de mi vida, había tenido un hermano todo este tiempo. Y yo no lo sabía. Darío es mi medio hermano, por parte de padre, dijo, mirando al suelo. Nunca vivió con nosotros. Lo conocí cuando tenía 16 años. Mamá lo supo por accidente. Una carta que llegó un día, y un nombre que nadie conocía. ¿Y por qué te contactaste con él ahora? Porque lo busqué, respondió rápido, sin vacilar. Hace 3 meses. Después de años de no saber nada de él, decidí que no podía seguir ignorándolo. Él no tiene a nadie, Mateo. Tomó aire, como si necesitara reunir fuerza para continuar. Está enfermo. Tiene un problema en la sangre. Hereditario. Y hace poco empezó un tratamiento experimental en Burgos. Está solo. No tiene pareja, no tiene hijos. Me escribió porque necesitaba un familiar directo para un estudio genético. Y, fui. Todo esto me golpeó como una ola. No era la historia que esperaba. Ni la traición que temía. Pero no podía dejar pasar el detalle. ¿Y por qué esconderlo?
¿Por qué hacer todo esto a escondidas? Lucía cerró los ojos. ¿Por qué no te dije nada cuando empecé a buscarlo? Tenía miedo de tu reacción. Pensé que pensarías que era una locura. Que me había obsesionado. Que era egoísta por meterme en la vida de alguien que quizás no quería ser encontrado. Y cuando al final lo encontré, ya había empezado a mentir. ¿Y CL? Carlos Losa. Es un amigo de Darío. Él me ayudó a contactar con él sin que se sintiera invadido. Es quien me dio las primeras fotos. Me pasé las manos por la cara. La rabia que sentía, la desconfianza, todo se mezclaba con la confusión. ¿Era esto peor que una traición amorosa, o era solo otra forma de pérdida? ¿Y por qué esas fotos? ¿Por qué ese sobre? ¿Por qué todo tan secreto? Lucía me miró a los ojos. Esta vez su voz tembló. Porque quería decidir si quería que formaras parte de eso, o no. ¿Cómo que si yo quería formar parte? Lucía, soy tu esposo. Lo sé. Respondió, con la voz al borde del llanto. Pero no sabía si tú podrías con esto. No sabía si querrías involucrarte en algo tan roto. Y entonces lo entendí. Ella no me ocultaba a un amante. Me ocultaba una parte de sí misma. Una que no creía digna de nuestra vida juntos. Esa noche no dormimos juntos. No por rabia. No por castigo. Simplemente, necesitábamos espacio. Me quedé en el sofá, pensando en Darío, en las fotos, en el hombre del muelle. Y, sobre todo, en lo que significa realmente conocer a alguien. Lucía había vivido todos estos años con un pedazo de su historia guardado bajo llave. Yo creía conocerla por completo. Sus gustos, sus gestos, sus cicatrices. Pero no conocía su silencio. Y los silencios también hablan. Por la mañana, la encontré en la cocina. No había dormido mucho. Sus ojos estaban hinchados, pero había una calma distinta en su rostro. ¿Quieres conocerlo? Preguntó de golpe. La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado tan lejos. ¿Tú crees que él quiere conocerme? Lucía dudó. No lo sé. Pero creo que debes conocer la parte de mí que aún no has visto. Y así fue como una semana después, estábamos en un coche camino a Burgos. En silencio. Sin saber exactamente qué íbamos a encontrar. Pero juntos. Por primera vez, después de mucho tiempo, con la certeza de que, aunque las paredes del matrimonio pueden tambalear, a veces la grieta no significa el final. Solo la entrada a una habitación que nunca habíamos visitado. Una donde Lucía no era solo mi esposa. Sino también, la hermana de Darío. El viaje a Burgos fue silencioso. No incómodo, pero denso. Como si ambos supiéramos que cada kilómetro nos acercaba a algo irreversible. Lucía iba mirando por la ventana, absorta en sus pensamientos. Yo tenía las manos firmes en el volante, pero por dentro, sentía que caminaba sobre hielo quebradizo. ¿Y si no quiere verme? Pregunté de pronto, rompiendo el silencio. Lucía tardó en responder. Tal vez no. Tal vez sí. No lo sé. Pero creo que, al menos merece saber que estás aquí. Que no estás huyendo. Asentí, aunque el nudo en mi estómago seguía apretando. Llegamos a la ciudad pasadas las 5 de la tarde. El cielo estaba encapotado, y el viento golpeaba con esa fuerza que te recuerda lo lejos que estás de casa. El hospital no era grande, pero tenía una fachada moderna. Entramos sin hablar demasiado, como si cualquier palabra pudiera romper la frágil valentía que habíamos reunido. Lucía preguntó por él en recepción. Una enfermera la reconoció de inmediato. Sí, Darío ya la está esperando. Está en la sala común, justo al fondo. ¿Y está solo? Ahora sí. El señor Losa se fue hace un rato. Mi mente ató cabos. CL. Carlos Losa. El hombre del muelle. Aquel que le entregó el sobre. Ya no había duda. Ella me había dicho la verdad. Seguimos por el pasillo en silencio, mis pasos resonaban en el suelo encerado. Me detuve justo antes de entrar. Ve tú primero, le dije.
Quiero observar, sin intervenir. Lucía me miró con ternura, pero también con cierta culpa. Está bien. Entró. Desde la puerta entreabierta, lo vi por primera vez. Era más joven de lo que imaginaba. Quizá apenas 32, 33 años. Delgado, con una palidez que hablaba de tratamientos largos. Tenía el cabello oscuro, rizado como el de Lucía. Y los ojos, esos ojos también eran suyos. Darío la abrazó. Sin dramatismo, sin llanto. Con una naturalidad que me sorprendió. Como si, en ese momento, no fueran dos personas con un océano de años y silencio entre ellos, sino dos hermanos que nunca dejaron de serlo. Cuando terminaron de hablar, Lucía salió a buscarme. Él quiere verte. Tragué saliva. Sentí que caminaba hacia algo que no entendía del todo. Entré. Darío me miró de frente. No se levantó, pero me tendió la mano. Gracias por venir, dijo. Tenía una voz serena. Y directa. No sabía que existías hasta hace poco. Yo sí sabía de ti, respondió. Desde hace años. Pero no creí que algún día querrías saber de mí. Me senté frente a él. Intenté buscar algo que decir, pero fue él quien habló primero. No vengo a quitarte nada. Ni a tu esposa, ni a tu vida. Solo, necesitaba un poco de sangre. Lo dijo con una sonrisa amarga. Lucía frunció el ceño. No digas eso, Darío. Es la verdad. Pero no te preocupes, Mateo. No voy a aparecer todos los domingos a comer paella. Su ironía me hizo soltar una pequeña risa. Inesperada. Incómoda. ¿Pero real? No me molesta que existas, le dije, finalmente. Me molesta no haberlo sabido. Me molesta que ella lo llevara sola todo este tiempo. Él asintió, sin ofenderse. No todo el mundo sabe cargar con historias rotas. Hubo un silencio que se llenó con la lluvia golpeando los ventanales. Luego me miró de nuevo, esta vez con más suavidad. Lucía te ama. Se nota cuando habla de ti. No creas que esto fue una traición. Fue miedo. Miedo de abrir una puerta que no sabía si estabas listo para cruzar. Nos quedamos un rato más. Hablamos poco. Pero sentí que algo se estaba cosiendo lentamente. Un puente. Frágil, pero real. Esa noche nos alojamos en un hotel pequeño, cerca del hospital. No hablamos mucho en la habitación, pero antes de dormir, Lucía se acercó a mí. Gracias por no marcharte. Pensé en hacerlo, confesé. Pero no podía. ¿Por qué? La miré. Porque amar también es quedarse cuando no entiendes todo. Porque prefiero enfrentar verdades contigo que vivir una mentira sin ti. Ella se cubrió la boca, ahogada por la emoción. Me abrazó. Lloró en mi hombro. Y yo sentí que, a pesar del caos, estábamos reconstruyendo algo. Algo más fuerte que antes. Pero lo que ninguno de los dos sabía, era que Darío guardaba un secreto más. Uno que lo cambiaría todo. Uno que nos haría preguntarnos si realmente lo conocíamos. O si solo habíamos arañado la superficie de una historia mucho más profunda. A la mañana siguiente, Darío pidió vernos temprano. Lucía pensó que era para agradecer nuestra visita. Yo creía que sería una conversación breve, algo emocional pero sin sobresaltos. Nos equivocamos los dos. Cuando entramos a su habitación, Darío estaba sentado junto a la ventana, mirando cómo la lluvia caía sobre los cristales con una expresión ausente. Giró la cabeza al escucharnos y sonrió, pero su mirada tenía algo distinto. Una sombra. Gracias por venir, dijo, y luego se quedó callado, como si estuviera armando algo en su cabeza antes de soltarlo. Lucía se sentó a su lado. Yo me mantuve de pie, cerca de la puerta. ¿Estás bien?, preguntó ella, acariciando su hombro. Darío asintió, pero luego negó con la cabeza. No, en realidad no. Por eso quería hablar con ustedes, con los dos. Nos miró, uno a uno. Luego suspiró. Anoche no dormí. Me quedé pensando en todo lo que ha pasado,
en cómo de repente mi vida dejó de ser solo mía. Y hay algo que no puedo seguir ocultando. No sería justo para ninguno de nosotros. Lucía frunció el ceño, preocupada. ¿Qué pasa? Darío tragó saliva. Hace unos meses me hice unas pruebas genéticas. No solo para el tratamiento, también para buscar posibles compatibilidades. En esa búsqueda, encontré algo que no esperaba. Algo que cambia todo lo que creía saber sobre mí mismo. ¿Qué encontraste? Pregunté, tenso. Que mi padre no es quien siempre creí. Lucía abrió los ojos como platos. ¿Qué? El hombre que mamá me dijo que era mi padre, que murió cuando yo era un niño, no lo es. Nunca lo fue. Se quedó en silencio unos segundos antes de continuar. No tengo mucha información. Solo una pista. Un nombre que aparecía en los registros médicos, en una nota que mi madre dejó guardada y que encontré después de que murió. Un nombre que nunca entendí hasta hace poco. Sacó un papel doblado del cajón de la mesa y me lo entregó. Era una hoja vieja, escrita a mano, casi borrada por el tiempo. Si algún día lo necesitas, busca a MG. Él merece saber. Perdón por callar. M. Mi estómago se hundió. ¿MG? Pregunté. Darío asintió. Su voz tembló un poco. Mateo Gómez. Lucía se giró hacia mí, perpleja. ¿Mateo? Mi mundo se detuvo. ¿Estás diciendo, qué crees que yo? Que podría ser mi hermano. Las palabras cayeron como piedras. Yo, sin saberlo, ¿podía ser hijo del mismo hombre que abandonó a Darío? Eso no tiene sentido, dije, dando un paso atrás. Si lo tiene, dijo Darío con voz suave. Mis análisis genéticos fueron subidos a una base de datos médica internacional. Hay coincidencias con tu historial familiar. Una coincidencia directa. La única posibilidad es que compartamos un padre. Lucía se tapó la boca. Yo sentí que la habitación se hacía más pequeña. Pero, mi padre murió cuando yo tenía 9 años, dije. Nunca supe mucho de su vida antes de estar con mi madre. Él nunca me habló de nada así. Tal vez no lo sabía, respondió Darío. O tal vez sí, y lo ocultó. Pero los datos están ahí, Mateo. No vine a buscarte como hermano. Ni siquiera sabía esto cuando te conocí. Lo supe después. Y no supe qué hacer con ello, hasta ahora. Me senté. No por decisión. Mis piernas simplemente no sostuvieron más. Lucía me miraba, como si ella también estuviera esperando una explicación que yo no podía dar. Necesitamos una prueba, dije. Ya la pedí, dijo Darío. Pero quería decírtelo antes. Quería que lo supieras por mí. No por un sobrefrío o un correo electrónico. Me pasé las manos por la cara. El mundo giraba más rápido de lo que podía comprender. Lucía rompió el silencio. Si esto es verdad, significa que los dos hombres más importantes de mi vida son hermanos. Nos quedamos los tres en silencio. Y en ese instante, algo extraño pasó. No fue horror. No fue negación. Fue un sentimiento inesperado, luto. Como si una parte de mí supiera, desde hace tiempo, que algo estaba incompleto. Como si una parte de mí ya hubiera sentido la presencia de Darío mucho antes de conocer su nombre. Salimos del hospital sin saber qué decir. El camino de regreso al hotel fue silencioso otra vez, pero distinto al de antes. Esta vez no había sospecha. Había vértigo. ¿Crees que sea cierto?, preguntó Lucía, rompiendo finalmente el silencio. No lo sé, respondí, con la voz rota. Pero si lo es, no sé si podré soportarlo. ¿Por qué? Porque toda mi vida pensé que mi padre fue alguien recto. ¿Sí? Honesto. Y ahora, no sé quién era. Ni quién soy yo. Lucía me tomó la mano. Mateo, lo que pasó, no te define. Ni a ti, ni a Darío. Somos más que los secretos de nuestros padres. Asentí. Pero no me sentía convencido. No todavía.
La prueba llegaría en 3 días. Y en ese tiempo, mientras esperábamos la verdad, empezamos a ver cómo todo lo que creíamos conocer, sobre el amor, la familia, la lealtad, comenzaba a deshacerse y rehacerse. Como una herida que apenas empieza a sanar. Los días de espera fueron eternos. 3 jornadas donde todo parecía suspendido en el aire. Lucía y yo volvimos a casa, pero dejamos parte de nosotros en Burgos. Cada conversación, cada mirada, parecía teñida por la pregunta que nos devoraba por dentro. ¿Y si Darío es mi hermano? Lucía intentaba mantener la rutina. Sofía volvía del colegio contando historias, dibujaba, cantaba, se colgaba de nuestros brazos como si nada fuera diferente. Pero nosotros sí éramos distintos. Yo apenas podía dormir. Me levantaba a medianoche y me quedaba sentado en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, mirando al suelo, buscando respuestas en baldosas sin voz. Una noche, Lucía se sentó frente a mí en pijama. Me tomó la mano sin decir palabra. ¿Quieres saber qué me da más miedo? Me preguntó. Asentí. Que la prueba diga que sí. Pero no porque eso signifique que Darío sea tu hermano, sino porque eso confirmaría que vivimos todos estos años sin saber una parte esencial de ti. Y que quizás, nunca fuiste del todo tú mismo. Esa frase me atravesó. Porque era verdad. Yo también lo sentía. Como si toda mi identidad hubiera sido construida sobre cimientos que no eran del todo reales. Como si ahora, a los 35 años, tuviera que rehacerme desde cero. El tercer día, por la tarde, Darío nos llamó. Tengo los resultados, dijo, sin rodeos. ¿Y? ¿Pueden venir? No pregunté más. Nos subimos al coche. Esta vez, Lucía no soltó mi mano en todo el camino. Cuando llegamos, Darío tenía el sobre sus piernas. Su mirada era diferente. Más firme. Más triste. Lo confirmé con 2 laboratorios, dijo, antes de que preguntáramos. No hay margen de error. Se lo quedó mirando un momento antes de decirlo en voz alta. Somos hermanos. Silencio. No fue un estallido. No fue una revelación dramática. Fue algo, callado. Pesado. Como un telón que cae al final de una obra que nadie sabía que se estaba interpretando. ¿Y ahora qué? Pregunté, en voz baja. Darío se encogió de hombros. No lo sé. No espero nada. Solo quería que lo supieras. Lucía se pasó las manos por el rostro. Luego se acercó y abrazó a Darío. Largo. Con fuerza. Bienvenido, le susurró. Yo los miré desde la esquina de la habitación, sintiéndome ajeno. ¿Hermano? ¿Qué se supone que uno siente al descubrir que tiene un hermano perdido? ¿Alegría? ¿Rabia? ¿Culpa? Yo sentía todo eso, y nada a la vez. Esa noche, antes de regresar al hotel, Darío me llamó aparte. Mateo, hay algo más que tienes que saber. Lo miré, temiendo otra bomba. ¿Qué? Tu padre, mi madre lo conoció cuando trabajaba como enfermera. Él estaba casado. Ella lo supo desde el principio, pero lo amó igual. Él le prometió dejar todo. Empezar de nuevo. Pero nunca lo hizo. ¿Entonces él supo de ti? Sí. Al menos, hasta que cumplí 4 años. Después desapareció. Mi pecho se cerró. ¿Y por qué no me lo dijeron? ¿Por qué mi madre? ¿Por qué nadie lo hace? Respondió él, con tristeza. A veces el silencio parece más fácil que la verdad. Pero al final, siempre cobra su precio. Esa noche, en la habitación del hotel, lloré. No por la traición de mi padre. Ni siquiera por el pasado. Lloré por lo que no viví. Por los cumpleaños que no compartimos, por los consejos de hermano que nunca tuve, por los abrazos que se perdieron en la historia. Lucía me abrazó sin decir palabra. Solo apretó. Como si intentara sostener los pedazos de lo que quedaba de mí. Y allí, entre lágrimas y silencio, supe algo importante. No podía cambiar lo que fue.
Pero sí podía decidir qué hacer con lo que venía. A la mañana siguiente, tomamos una decisión. Darío, queremos que vengas a casa, dijo Lucía mientras desayunábamos en la cafetería del hospital. Aunque sea por unos días. Él alzó la vista. ¿En serio? Sí. Quiero que conozcas a Sofía. Quiero que ella sepa quién eres. Me miró, esperando mi aprobación. Quiero que empieces a ser parte, dije, con un nudo en la garganta. No tengo idea de cómo hacerlo. Pero quiero intentarlo. Darío sonrió. Fue una sonrisa tímida. Incrédula. Como quien recibe una oportunidad que nunca esperó tener. Gracias. Y así, el hombre que hasta hace unos días era un extraño. El que pensé que podía destruir mi matrimonio. Resultó ser el único pedazo de mi padre que quedaba vivo. Y, quizá, una nueva forma de entender lo que significa familia. 3 días después, Darío llegó a nuestra casa con una mochila al hombro y los ojos llenos de incertidumbre. Sofía fue quien lo recibió en la puerta, aferrada a su peluche de dinosaurio. ¿Tú eres el amigo de mamá? Preguntó, con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que tienen los niños cuando algo no encaja en su mundo. Darío se agachó, nervioso. Algo así, sí. Puedes llamarme Darío. Ella lo miró de arriba abajo. Tienes los mismos ojos que papá. Esa frase nos paralizó a todos. Lucía sonrió, forzada. Yo me aclaré la garganta. Darío solo asintió con una dulzura que no le había visto antes. Eso dicen. Esa semana fue extraña. Ver a Darío en mi cocina, en mi sofá, hablando con mi hija, lavando los platos, era como mirar una versión alterna de mi propia vida. Como si alguien hubiera doblado el tiempo y ahora una parte de mí estuviera ocupando otro cuerpo. A veces, lo miraba caminar por el pasillo, y me preguntaba cómo habría sido crecer juntos. Jugar al fútbol en el barrio, pelearnos por cosas sin importancia, cubrirnos las espaldas en líos escolares. Todo eso que nunca tuvimos. Pero también había momentos incómodos. Silencios forzados en la cena. Miradas esquivas. Sofía, que preguntaba cosas inocentes como: ¿por qué nunca te vimos antes? ¿Oh? ¿También eres hermano de mamá? Lucía y yo improvisábamos respuestas suaves. Pero sabíamos que en algún momento, la verdad tendría que salir con más claridad. Una noche, mientras mirábamos una película, Darío me pidió salir a caminar. Acepté. Bajamos por el paseo del río, donde el viento soplaba fuerte y el aire olía a madera mojada. ¿Puedo decirte algo sin que lo tomes a mal? Preguntó. Inténtalo. No sé cómo encajo aquí. Lo miré de reojo. Tampoco nosotros lo sabemos. Rió, sin gracia. Lo imaginé. Es solo que, me siento como si estuviera viviendo una vida prestada. Como si esto fuera un sueño que puede desvanecerse en cualquier momento. Me detuve. No estás aquí por casualidad, Darío. Eres parte de esta historia. De una que lleva demasiado tiempo incompleta. ¿Y tú? ¿Puedes verme como hermano? La pregunta me golpeó más de lo esperado. Tardé en responder. Todavía no sé. Pero estoy intentándolo. Eso debería contar, ¿no? Él asintió. Y en ese gesto, hubo algo parecido a la paz. Pero la paz duró poco. 2 días después, recibimos una carta certificada. A nombre de Lucía. Ella la abrió en la cocina, conmigo a su lado. Mientras leía, su rostro cambió. Primero sorpresa. Luego incredulidad. Luego algo más oscuro. ¿Qué pasa? Pregunté. Ella me entregó la carta con las manos temblorosas. La leí. 2 veces. No podía creerlo. Señora Lucía Sanabria. Le informamos que se ha reactivado el proceso de sucesión del señor Mariano Gómez. Como parte interesada por vínculo con el señor Darío Losa, confirmado como hijo biológico del difunto, se solicita su presencia para declarar sobre la posible existencia de testamento alternativo o bienes compartidos. Me quedé helado. ¿Mi padre dejó algo a Darío?
Lucía negó con la cabeza, sin entender. Yo no sabía nada. Juro que no sé de qué se trata. Llamé a Darío de inmediato. ¿Tú sabías algo de esto? Él parecía tan confundido como nosotros. No. Pero Carlos Losa mencionó una vez que había encontrado documentos viejos entre las cosas de mi madre. Tal vez hay algo más ahí. Lucía se sentó, pálida. ¿Qué significa esto? Yo lo sabía. Lo entendí antes que nadie. Significaba que el pasado no estaba terminado. Que mi padre había ocultado más de lo que pensábamos. Y que esa herencia, sea lo que fuera, podía reescribir otra vez la historia de nuestras vidas. Esa noche, no pude dormir. Me levanté, bajé a la cocina y me serví un vaso de agua. Darío estaba en el salón, mirando por la ventana. ¿Otra sorpresa de papá? Le pregunté, sin girarme. Él soltó una risa seca. Empiezo a pensar que ese hombre tenía más vidas que un gato. ¿Crees que realmente dejó algo para ti? No lo sé. Pero si lo hizo, no fue por culpa. Lo miré, sorprendido. ¿No? No. Si fuera por culpa, me lo habría dicho en vida. Esto, si es real, es otra cosa. ¿Qué? Tal vez, fue su manera de confesar. Sin hablar. Me quedé en silencio. Sí. Tal vez tenía razón. Tal vez mi padre sabía que algún día, esto saldría a la luz. Y dejó pistas. Tarde. Torpes. Pero reales. Lo que ninguno de nosotros sabía. Era que lo que había en ese testamento no solo afectaba a Darío, sino también a mí. Y a Lucía. Porque en esa herencia había algo que iba a cambiar el rumbo de nuestra historia. Otra vez. La notaría estaba en un edificio antiguo, de esos que huelen a papeles viejos y a silencios acumulados. Fuimos los tres, Lucía, Darío y yo. Sofía se quedó con su abuela, ajena al torbellino que amenazaba con llevárselo todo. Nos recibió una mujer de voz serena y mirada inquisitiva. Nos condujo a una sala privada, y allí estaban los documentos. Una carpeta con el nombre de Mariano Gómez grabado en letras negras. Mi padre. El mismo al que admiré. Al que extrañé. El mismo al que, ahora, comenzaba a ver como un desconocido. El señor Gómez dejó un testamento principal en 1995, explicó la notaria, pero en 2007 hizo un documento adicional, no registrado formalmente, pero con valor legal como codicilo. En él, nombra a un segundo beneficiario. Lucía me tomó la mano. Darío se tensó. ¿Quién? Pregunté, aunque ya lo sabía. La notaria sacó una hoja distinta. Papel más moderno, firma más temblorosa. A Darío Losa, por las ausencias que nunca debí permitir, y por el silencio que me costará el resto de mi existencia. Eso es todo lo que escribió. Darío se llevó la mano al rostro. No lloró. Pero yo sentí que algo dentro de él se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. ¿Qué dejó? Preguntó Lucía, casi en un susurro. La notaria hojeó los papeles. Una propiedad. Una casa en las afueras de Toledo. Y una cuenta bancaria con ahorros modestos, pero intocados desde 2008. Unas cartas también. Dirigidas a ambos hijos. Me quedé helado. ¿A ambos? Ella asintió. Sí. A Darío. Y a ti, Mateo. Las cartas eran breves. Mi padre nunca fue de muchas palabras, pero las que dejó, pesaban. La mía decía. Asterisco Mateo. Sé que este papel no compensa nada. Sé que no sabrás cómo entenderlo. Pero si alguna vez llegas a leer esto, es porque la verdad ya te encontró. Tu madre nunca supo de Darío. Lo oculté todo. Y me convencí de que era por protegerte. Pero en el fondo, era cobardía. No merezco que lo aceptes. Solo espero que puedas dejar de buscar razones. Lo que hice no define quién eres tú. Eres mejor que yo. Lo fuiste siempre. Papá, asterisco. Cerré los ojos.
Lucía me acariciaba la espalda, pero no podía procesar nada. Ni la herencia. Ni las palabras. Ni el silencio que quedó. La carta de Darío fue aún más corta. Asterisco Darío. Te fallé. Perdóname si puedes. Si no puedes, al menos sigue adelante. No vivas con la rabia con la que yo morí, asterisco. Y entonces lo entendí. Esa herencia no era dinero. No era una casa. Era una forma torpe, tardía y rota, de pedir perdón. Un mes después, fuimos a Toledo. La casa era pequeña, con muros de piedra y un jardín cubierto de maleza. Claramente olvidada. Dentro había cajas con fotos antiguas, cartas a medio escribir, y en el altillo, un cuaderno de mi padre. Era un diario. Solo tenía 15 páginas escritas. Pero en ellas hablaba de Darío. De mí. De cómo vivía dividido. De cómo el miedo a destruir su familia lo llevó a convertirse en un fantasma en la vida de su otro hijo. Lucía se sentó en el escalón de la entrada mientras Darío y yo recorríamos las habitaciones. No hablábamos mucho. Ya no era necesario. Esa casa no se convirtió en hogar. Darío la vendió. Donó parte del dinero a un centro de acogida para adolescentes en riesgo. Y con lo restante, empezó una nueva vida. Se mudó a un pequeño piso cerca de nuestro barrio. Y poco a poco, comenzó a ser parte de nuestra rutina. No como un hermano de película. No como un amigo de toda la vida. Pero sí como alguien que había llegado tarde, y aún así, tenía derecho a quedarse. Hoy, casi un año después de todo eso, miro a Lucía en la cocina mientras ayuda a Sofía con un disfraz para la escuela. Darío llega con una bolsa de magdalenas, y Sofía corre a abrazarlo. No sé si alguna vez sentí que todo encajaba. Pero ya no lo necesito. Porque entendí que la familia no es lo que se hereda. Es lo que se elige mantener a pesar de las grietas. Y el amor, no es solo aquello que nos une cuando todo va bien. El amor real es el que sobrevive cuando todo se desmorona. Lucía y yo tuvimos que perdernos un poco para volver a encontrarnos. Darío y yo tuvimos que enfrentarnos a un pasado que ninguno pidió. Y mi padre, bueno, él ya no puede corregir nada. Pero nosotros sí. Y eso es suficiente.